es fácil comunicar algo sobre el pecado. Se hizo tan mal en otros tiempos que se ha optado por desterrarlo de nuestro lenguaje y de nuestras vidas cotidianas. No es hoy el espacio para hacer una explicación, pero básteme con explicar que en la tradición cristiana el pecado es causa de esperanza. Reconocer nuestro pecado, gracias a que nos sabemos perdonados, es abrirnos a las puertas a la liberación, es capacitarnos para el encuentro con el otro. En efecto, puede haber mucho de pecado cuando la preocupación por unos, las víctimas, nos lleva a juzgar a otros. O lo que es peor, cuando utilizamos como pretexto esa defensa de unos para justificar nuestro rechazo por otros. Eso es lo que llamamos pecado personal. Pero hay otro pecado, un pecado en sentido analógico, porque no tiene un sujeto persona. Es el pecado que llamamos pecado social o estructura de pecado. Son las circunstancias de nuestra realidad creadas por una serie acumulada de pecados personales que vienen del mal y nos inducen a él. Pienso que como Iglesia necesitamos saber de qué manera hemos permitido esa acumulación de fallas y omisiones. Esa acumulación que ha generado en el seno mismo de nuestra convivencia hábitos, estructuras, condicionamientos que bloquean el desarrollo pleno de las personas y el florecimiento de relaciones libres y fecundas. Pero sobre todo, la restauración de un proyecto de Dios para un reino de justicia. Me parece que por ahí podemos empezar a examinar lo que está pasando con las formas como manejamos la autoridad en la Iglesia. Cuando vivimos la autoridad como una atracción, como es el caso de la autoridad de Jesús, que nos describe en los Evangelios, la gente lo seguía porque hablaba con autoridad. Y no es muy diferente que cuando vivimos la autoridad como amenaza, como algo que al transgredir o incumplir puede acarrearnos una condena y una marginación. Cuando logramos vivir la autoridad como una invitación, como una atracción, celebraremos en nuestras comunidades encuentros verdaderos, experimentaremos perdones sinceros y seremos capaces de apreciar la santidad de muchas y muchos. Desde esta visión de autoridad como atracción, podemos apreciar con mayor facilidad la diferencia fundamental entre un juicio condenatorio y un juicio de discernimiento. El juicio condenatorio se hace desde una supuesta superioridad moral. Lo que busca es controlar, impedir que el otro nos lleve a cambiar, a ampliar nuestros horizontes, a dejar nuestras comodidades. Busca también rebajar, poner al otro allí donde yo pueda sentirme arriba, o incluso nulificar, borrar a aquel que me puede hacer sombra. La condena pretende resolver los conflictos de manera expedita y eficaz, evitándose el engorroso procedimiento del diálogo, el encuentro, el camino a la comprensión y al acuerdo. Ha sido el procedimiento por excelencia en la historia de nuestra Iglesia. La condena genera miedo, riesgo de ser rechazado. Es la que propicia el encubrimiento y la hipocresía. Considera que si las fallas se dan a conocer, la persona o la institución pierde estatus, poder o eficacia. Teme el escándalo y prefiere la ignorancia. El discernimiento, en cambio, lo que pretende es apreciar para elegir, conocer para prevenir o para dar pasos en firme hacia un mayor crecimiento. Como dice el Evangelio en varios pasajes, si saben discernir los signos de los tiempos, no tienen miedo, si saben discernir los signos de los tiempos, ¿por qué entonces no lo hacen? El discernimiento no tiene miedo de ver, propicia la apertura y el humilde reconocimiento de las fallas. La verdad nos hace libres, no nos escandaliza. Por ello, sabernos amados y perdonados promueve el discernimiento y nos libera del temor. La ley que condena es la ley que nos hace pecar. Esto está muy relacionado con un principio muy claro de nuestra tradición que dice muy explícitamente: de lo interno ni la Iglesia juzga. Pero en cambio de lo externo no solo podemos,
tenemos la obligación de discernir. Esto no es solamente una tarea moral que se deriva de nuestra responsabilidad humana, es también un mandato claramente explicitado en nuestra revelación, no solo en la larga tradición profética del Primer Testamento, sino muy particularmente en varios pasajes del Evangelio. Si saben explorar los signos de los tiempos, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Desde la luz del Evangelio, estamos llamados a celebrar y a agradecer los testimonios de santidad, pero también a juzgarlos con los signos de los tiempos. Bien, como por desgracia ya me he pasado de tiempo, me voy a brincar todas las siguientes etapas, y que eran abrir las puertas, era la parte de las virtudes divinas y los errores humanos. Y nada más rápidamente mencionaré andar el camino de San Juan Diego. Si nos puedes poner ¿le sigues? ¿Sigues? Aquí está, el camino de Juan Diego. Bueno, en la última parte que iba a mencionar, la última frase de Monseñor Pierre nos dice que nos recordemos a Juan Pablo II, que en su último viaje oró de esta manera: amado Juan Diego, el águila que habla, enséñanos el camino que lleva a la Virgen Morena, pues ella es la Madre amorosa y compasiva que nos guía hasta el verdadero Dios. El camino de Juan Diego nos puede iluminar otros dos aspectos que con la beatificación se nos anuncian como tarea: la íntima relación que puede haber entre la apertura al otro, la promoción de su liberación y el milagro. Según en qué lugar hermenéutico estemos, apreciamos también lo que puede ser maravilloso o extraordinario y la forma como percibimos la acción de Dios. Es una cuestión diferente preguntarse por la metafísica del milagro, es decir, de qué manera Dios actúa y cómo se sirve de los elementos creados. Es muy diferente que preguntarse por el significado que tiene un milagro al interior de la experiencia de fe. Lo primero, la parte metafísica, pide una prueba, lo segundo es un signo de que la realidad de Dios nos envuelve y nos invita a ver y a desarrollar todas nuestras potencialidades. Es un signo de que Dios, siempre mayor, está allí, acompañándonos en todos nuestros esfuerzos con el dolor y la muerte que amenazan continuamente nuestra existencia. La pregunta sobre si puede haber o no milagros es una pregunta por la comprensión de la realidad. Si se cree en un mundo cerrado y rígido como una máquina, no puede haber milagros. Si se cree en una realidad dinámica y abierta y que solo alcanzamos a ver como la punta de un iceberg, se puede entender lo que significa que Dios crea siempre cosas nuevas. Es lo que en la Biblia nos relatan para vivir en esperanza y los esfuerzos contra el mal. Bien, sabemos, como algo nos adelantó también Ignacio, que el criterio que se utiliza por el momento desde el magisterio es que haya un milagro explicado por causas naturales, es decir, que suceda algo que de alguna manera contradice esas causas naturales. Y dice, Benedicto XVI dijo que tenía que ser un milagro físico y no un milagro moral. Pero yo pienso que en el contexto en el que estamos, en el caso concreto, por ejemplo, de Juan Diego y de las tareas que tenemos que hacer para la Iglesia, lo que nos interesan son los milagros morales, los milagros de conversiones. El milagro de Juan Diego puede ser considerado como un milagro de liberación y de encuentro de culturas. Si seguimos en el relato del Micán Mopowa, ese camino de Juan Diego podemos apreciar de qué manera es un camino de liberación, de asunción paulatina de la dignidad y del valor de la propia misión. Es también un camino de interculturalidad. El Juan Diego del relato iba a escuchar las cosas divinas. En el Juan Diego del relato él iba a escuchar las cosas divinas de los misioneros, pero él iba también escuchando las voces de los flores y los pájaros, y fue en la naturaleza donde escuchó la voz de su madre.
que pudo explicar con signos de su mundo náhuatl. Según el relato, fueron los signos de su mundo náhuatl los que ayudaron a comprenderlo y expresar. El camino de Juan Diego es también un camino de paciencia y de resistencia contra los poderes del colonizador que pretenden anular su presencia y su testimonio. El milagro de Juan Diego es un milagro de conversión, no solo de la conversión de él, que al creerle a María cree en sí mismo, es también un milagro de la conversión del que gobierna, obispo, como dice Nicano Powa, el que gobierna, obispo, que se pone de rodillas ante lo que él viene a mostrar. Es un milagro que todos reconozcamos nuestro propio pecado, que todos perdamos el miedo, que nos encontremos y nos pongamos a dialogar, que se escuche la voz de las víctimas y que se descubra la autoridad moral de la humildad. El milagro de Juan Diego es creer en el mensaje de María sobre su dignidad. María le dice, eres tú el que ha de ir, y presentarse con flores ante el que gobierna obispo. Es el milagro de uno que gobierna arrodillado delante de uno de los más pobres, porque en el gesto de presentarle una tilma con rosas se manifestó cuál era la imagen de la bienaventurada. Es un milagro intereclesial, intercultural, interreligioso, interracial, intersexual. Es un milagro profético, del ya pero del todavía no. Un milagro que unió y que invita a unir diversidades en una fe común, la unión de lo divino y de lo humano. Este puede ser uno de los milagros que este México siempre fiel está necesitado poder ver. Que si podemos estar unidos y buscar unidos aportando cada uno lo suyo, renunciando con valor cada uno a sus propios errores. Ese es el camino, ya le puedes pasar la otra, que Juan Diego nos señala con Juan Pablo II, el que llevó al obispo a ponerse de rodillas ante el pobre expoliado. Este es el milagro que nos señala también las tareas que nos quedan pendientes. La escucha atenta y comprometida de las esperanzas y las necesidades de los más pobres.